buenas noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, Aleister Crowley, el hombre que quiso hablar con los dioses y quizá lo logró. Comenzamos. Dicen que hay nombres que cargan un eco aunque nadie los invoque. Nombres que aunque intentes ignorarlos te siguen como un murmullo pegado al oído. Uno de esos, quizá el más incómodo, el más terco, es Aleister Crowley. Y hoy, antes de que te pongas cómodo, déjame decirte algo. Hablar de Crowley no es meterse con un personaje histórico cualquiera. Es como abrir una puerta que lleva décadas cerrada y que todavía a veces suena como si algo golpeara del otro lado. Porque sí, muchos lo conocen solo de oídas, como el mago loco, el satanista favorito de los tabloides, el tipo que parecía coleccionar escándalos como si fueran estampitas. Pero si te quedas conmigo, vas a ver que detrás de este personaje hay un laberinto. Y en ese laberinto, Crowley no solo camina, se ríe, apunta con el dedo, te invita a seguirlo, con gusto o a la fuerza. Así que, ¿quién carajos fue realmente Aleister Crowley? ¿Un mago? ¿Un poeta? ¿Un profeta iluminado? ¿Un adicto perdido? ¿Un agente encubierto? ¿Un monstruo con pasaporte británico? ¿O un visionario que entendió algo que la mayoría simplemente no estaba lista para ver? La bronca es que dependiendo de a quién le preguntes, todas las respuestas son correctas. Y todas, están mal al mismo tiempo. Crowley nació con un nombre bastante común, Edward Alexander. Pero desde joven se dio cuenta de algo que incomodaba a todos a su alrededor. Ese cabrón no veía el mundo igual que los demás. Donde la gente veía reglas, él veía aparadores para romper sin remordimiento. Donde otros veían pecado, él veía herramientas. Donde otros veían lo prohibido, él veía atajos. Y eso desde muy temprano lo volvió peligroso. No para los demás, para los sistemas. Porque mira, Crowley no solo participó en el ocultismo, lo reformó, lo destruyó, lo reconstruyó y luego lo dejó ardiendo solo para demostrar que podía aprenderlo otra vez. Su nombre aparece en registros secretos del MI5, en notas perdidas de sociedades ocultistas, en la correspondencia de artistas, en diarios de espías y hasta en canciones de la contracultura del siglo XX. Sin buscarlo, se volvió un fantasma que atraviesa épocas. Una sombra que, aunque ya no exista físicamente, sigue respirando en ciertas corrientes espirituales modernas. Y sí, su vida puede leerse como una serie de escándalos. Rituales sexuales, invocaciones fallidas o exitosas, según a quien le preguntes, montañas de drogas, traiciones, delirios y epifanías que parecen arrancadas de un libro escrito con la mano temblorosa. Pero si eso fuera todo, Crowley sería una anécdota nada más, un personaje de color en un pie de página polvoriento. El problema, o la belleza del asunto, es que cada vez que crees que ya entendiste quién era, aparece un nuevo testimonio, un documento perdido, una carta que huele a humedad, y todo vuelve a girar. De repente, el mago loco también es un poeta reconocido. Y el poeta resulta que trabajó para el gobierno británico. Y el espía es acusado de profeta. Y el profeta termina siendo influyente en movimientos de contracultura
en músicos, en artistas, en chamanes modernos y en un puñado de rituales que todavía hoy se enseñan como si fueran recetas prohibidas. Y ahí es donde surge la pregunta que más le jode a los historiadores serios, pero que tú y yo podemos hacernos sin problema. ¿Y si Crowley no estaba loco, sino era una mente, vamos a llamarle así, adelantada? Porque para entenderlo de verdad tenemos que jugar a dos bandas. Una donde aceptamos su vida como el desastre espectacular que fue. Y otra donde consideramos, aunque sea por un segundo, la posibilidad de que algunas de sus ideas, teorías y prácticas no fueron fantasías de un tipo excéntrico, sino experimentos que en el peor de los casos dejaron residuos. Residuos que todavía se sienten. Te voy avisando desde ahorita lo siguiente. A medida en que vayamos avanzando, vas a escuchar historias que suenan demasiado elaboradas como para ser reales y demasiado documentadas como para ser inventadas. Vas a encontrarte con rituales que si te los contaran en una peda te reirías, pero grabados en diarios personales empiezan a sentirse peligrosamente plausibles. Y vas a notar que algunos efectos que él describía hace 100 años hoy se parecen sospechosamente a cosas que damos por hechas en otros campos. Y el gancho, como en todo viaje macabro, es este. Hay rituales suyos que, según los testigos, sí funcionaron. Antes de que Crowley fuera la gran bestia 666, antes de que se convirtiera en el enemigo favorito de la prensa victoriana, antes de que sus rituales escandalizaran a media Europa, hubo un niño. Y ese niño vivió en un hogar donde el diablo no era un símbolo, sino de verdad una amenaza cotidiana. Un ente al que se le tenía miedo real, casi físico. Para entender al monstruo o al visionario, dependiendo de cómo lo mires, hay que regresar a esa casa, a ese ambiente donde cada respiración era monitoreada por Dios y cada pensamiento impuro se castigaba con culpa, vergüenza o con el silencio incómodo de sus propios padres. La familia Crowley pertenecía a una secta protestante conocida como los Plymouth Brethren. Para ellos, el mundo era una especie de campo minado espiritual, peligroso, corrupto y lleno de trampas demoníacas listas para llevarte al infierno por cualquier desliz. No había medias tintas, no había espacio para matices y mucho menos para la curiosidad. En ese ambiente nació Edward Alexander Crowley, un niño inteligente, brillante incluso, pero rodeado de un fanatismo que no solo marcó su infancia, la deformó. Porque mira, no es casualidad que alguien como Crowley haya salido de ahí. A veces, cuando la presión es demasiado fuerte, lo que se forma no es un diamante, sino una grieta. Su padre era un fanático religioso casi militante. Dedicaba parte de sus días a predicar. Su madre, aún más estricta, veía en su hijo cualquier signo de insubordinación como una señal del enemigo, literal. Lo llamaba la bestia. Ese apodo, que para cualquier niño sería una condena, para Crowley fue una profecía, una semilla, una etiqueta que se le quedó pegada en la piel y que con los años él mismo adoptaría como armadura, como burla, como declaración de guerra contra todo lo que su familia representaba. Imagínate crecer así. Cada libro no religioso era sospechoso. Cada idea fuera de las escrituras era peligrosa. La sexualidad ni se diga. Era un tema prohibido, pecaminoso, maligno. Y la culpa era la moneda corriente. Respirar era un acto vigilado. Sentir curiosidad era pecado. Preguntar era desafiar a Dios.
Pero los niños inteligentes siempre encuentran las grietas por donde entra la luz. Y Crowley desde muy pequeño empezó a mirar esas grietas con fascinación. Cuando muere su padre, uno de los pocos vínculos afectivos reales que tenía, por más contradictorio que suene, la estructura que sostenía su vida religiosa se comenzó a tambalear. Y con esa pérdida vino algo mucho más peligroso, la libertad. Una libertad silenciosa, sin supervisión. Una que lo empujó a explorar territorios que su familia habría considerado verdaderamente diabólicos, como por ejemplo cuestionar, leer lo prohibido, sentir sin culpa, aunque fuera en secreto. A esa edad ya se notaban los primeros choques entre el niño y la moral cristiana que intentaban imponerle. No porque Crowley fuera malo ni porque buscara hacer daño, sino porque tenía, digamos, una mente que no se conformaba con respuestas absolutas. Si Dios era amor, ¿por qué había que tenerle tanto miedo? Si el alma era sagrada, ¿por qué el cuerpo era visto como algo sucio? Si el pecado existía, ¿quién lo había inventado? Preguntas inocentes, pero peligrosas en la casa equivocada. Y como suele pasar con los niños reprimidos, lo prohibido empezó a convertirse en combustible. A los 11, 12 años, mientras otros niños rezaban o jugaban, Crowley empezó a experimentar con fantasías que en su entorno serían consideradas una blasfemia absoluta. Su despertar sexual, mezclado con la culpa religiosa que le inculcaron desde bebé, formó una combinación explosiva. Deseo y vergüenza, placer y castigo, fascinación y repulsión. Un ciclo que lo acompañaría toda su vida. A escondidas buscaba libros que hablaban de magia, de astrología, de alquimia, de demonios. No porque quisiera invocar nada, todavía, sino porque quería entender por qué esos temas eran tan prohibidos, que tenían esos temas que los hacían tan peligrosos. Y ahí empezó la primera chispa. Lo prohibido tenía sabor. Y lo sagrado, en cambio, empezaba a olerle a encierro. Crowley fue un adolescente que vivía una doble vida. Por un lado, el buen hijo obligado a rezar. Por otro, un explorador clandestino devorando textos que no deberían ni saber que existían. Mientras su familia intentaba enderezarlo con disciplina, él empezaba a escribir sus primeros poemas, que eran bastante oscuros, rebeldes, llenos de imágenes que mezclaban lo sensual con lo sacrílego. Tenía 14 y ya escribía sobre lo innombrable. Algunos biógrafos y varios ocultistas modernos dicen que Crowley venía marcado, que desde niño había una especie de energía, de fuerza que lo empujaba hacia lo oculto. No en un sentido sobrenatural necesariamente, sino psicológico. El niño que crece bajo exceso de luz busca la sombra. Y Crowley no solo la buscó, la abrazó, la estudió, la convirtió en su lenguaje. Pero hay quienes llevan esa interpretación todavía más lejos, mucho más lejos. Dicen que ciertos rasgos que mostró desde muy pequeño, como por ejemplo sueños recurrentes, intuiciones peculiares, una sensibilidad fuera de lo normal, una facilidad inquietante para manipular emociones, no eran simples cosas de niño, que Crowley tenía algo, una especie de predisposición, un magnetismo extraño o una sensibilidad psíquica que se fue afinando entre tanta represión religiosa. Él mismo, ya adulto, describía su infancia como una guerra espiritual, y no porque fuera atacado por demonios, aunque probablemente sus padres lo habrían dicho sin dudarlo,
sino porque Crowley peleaba contra algo mucho más humano, que era el peso de un sistema moral que intentaba aplastarlo para que encajara. Y él, pues no estaba hecho para encajar. A los 15 años ya había dejado de creer en el cristianismo. No de forma tímida, no de forma gradual. Fue un quiebre, un portazo, un hasta aquí. El Dios que le presentaron sus padres le parecía mezquino, controlador, obsesionado con el castigo. Ese Dios, pues para él no era digno de respeto. Y en ese vacío, en ese hueco que dejó la pérdida de un Dios impuesto, empezó a formarse otro tipo de espiritualidad. Una más libre, más oscura, más personal. Una que no respondía ante ningún cielo ni se arrodillaba frente a ningún infierno. Crowley, adolescente, empezó a escribir no solo poesía, sino reflexiones sobre lo oculto. Empezó a experimentar mentalmente con ideas que solo años después transformaría en rituales reales. Jugaba con conceptos como la voluntad, el poder, la transgresión, símbolo, deseo. Palabras que más tarde serían los cimientos de su filosofía más famosa, el telema. Pero para llegar ahí, primero tuvo que romperse. Y la infancia, esa infancia saturada de reglas, culpa y vigilancia divina, fue su primer campo de batalla. Muchos dicen que la religión lo arruinó. Otros dicen que la religión lo forjó. Pero tal vez lo más cierto es que lo obligó a elegir. O te sometes o te rebelas. Y Crowley eligió rebelarse con tanta fuerza, con tanta devoción, que terminó convirtiéndose en el enemigo perfecto de todo lo que su familia defendía. El niño que llamaron Bestia terminó adoptando ese nombre. Lo convirtió en su marca personal, en declaración, en desafío. No porque quisiera ser maligno, sino porque entendió que la etiqueta de monstruo podía ser usada como arma. Si el mundo iba a verlo así, entonces Crowley decidió aprovecharlo. Y ese fue el origen del infame. Un niño reprimido, un adolescente curioso, un joven herido y una sombra que según muchos ya lo acompañaba desde antes de que él supiera ponerle nombre. A ver, mira, aquí es donde la historia de Aleister Crowley deja de ser un joven raro con demasiadas preguntas y se convierte en algo más parecido a un terremoto espiritual caminando con piernas humanas. Hasta ese punto, Crowley había pasado su infancia arrancándose las cadenas de la religión de su familia, probando los límites de la moral victoriana y buscando algo que llenara ese vacío espiritual que lo mordía por dentro. Pero en cuanto pone un pie en el mundo del ocultismo organizado, ahí sí, honestamente, ya no hubo vuelta atrás. Porque no estamos hablando de un club de lectura sobre tarot, ni de tu tía que lee cartas en Navidad. No. Estamos hablando de la Hermetic Order of the Golden Dawn, que es la logia más influyente, elitista y secreta de finales del siglo XIX. Una organización que reunía a poetas, aristócratas raros, místicos obsesivos y uno que otro personaje que juraba tener la capacidad de hablar con los ángeles. Y ahí, justo ahí, es donde se mete Crowley, como un perro callejero colándose a un palacio, pero con la seguridad de quien nace para dominarlo. Crowley entra a la Golden Dawn, pues bastante joven, con mucha ambición, ardido por todo lo que su infancia no le permitió ser. Llega con hambre de poder, con hambre de conocimiento, con hambre de encontrar esa cosa que siempre sintió rondándolo desde niño. Y la Golden Dawn, en lugar de espantarlo, le ofreció justo la gasolina perfecta para poder incendiarlo.
La logia funcionaba como una especie de universidad místico-militar. Grados, juramentos, rituales, pruebas, ejercicios astrales y secretos. Muchos secretos. Crowley se obsesiona, lo devora. Avanza como si ya hubiera nacido sabiendo todos los caminos internos de la orden. Aprende rápido, más rápido que los demás. Se memoriza rituales, fórmulas, símbolos, invocaciones. Para algunos miembros, Crowley era un genio. Para otros, un desastre esperando explotar. Y aquí surge el primer gran problema. El talento de Crowley no venía acompañado de humildad, porque sí, era brillante, pero también era insoportable. Y dentro de la Golden Dawn, donde cada miembro tenía su ego inflado por años de sentirse elegido, imagínate el choque que causó este chamaco que se movía como si la logia entera le perteneciera. Eventualmente empieza a molestar a la gente equivocada, tanto que uno de sus principales enemigos dentro de la orden termina siendo nada más y nada menos que William Butler Yeats. Sí, el poeta. Un tipo serio, estructurado, devoto del misticismo, pero respetuoso de la tradición. Crowley, en cambio, era caótico, sexual, ruidoso, excesivo, rebelde. Yeats lo odiaba, pero no solo porque Crowley fuera arrogante, que vaya, sí lo era, sino porque lo veía como una amenaza directa al orden interno de la Golden Dawn. ¿Y qué pasa cuando dos místicos con egos gigantes se odian? Pues claro, surge un duelo mágico. Literalmente un enfrentamiento energético, simbólico, ritual, donde ambos buscaban desestabilizar al otro. Y aquí es donde la historia se empieza a poner más extraña, porque independientemente de si uno cree o no cree en batallas astrales, hay registros de miembros describiendo que alrededor de esa época se sentían tensiones, fenómenos raros, rachas de mala suerte, sueños extraños y comportamientos inusuales dentro del círculo. Y aunque todo eso podía explicarse psicológicamente, lo perturbador es que varios miembros aseguraron que esas manifestaciones ocurrieron justo después de ciertos rituales en los que Crowley había participado. No estamos diciendo que Crowley lanzara rayos por las manos, pero sí es cierto que incluso para los estándares de la Golden Dawn, el tipo tenía una presencia incómoda, como si algo detrás de él lo acompañara siempre. Algo que no sabías si te estaba observando o esperando que te descuidaras. Y no tarda mucho en empezar la parte más polémica. ¿Crowley fue agente encubierto? Porque algunos historiadores han encontrado movimientos sospechosos en su vida. Viajes repentinos, contactos diplomáticos poco claros, amistades con personajes clave y un interés muy marcado en zonas estratégicas del mapa mundial. Hay quienes creen que la Golden Dawn funcionaba como una especie de red de inteligencia informal y que Crowley, con su personalidad manipuladora y su capacidad para meterse en cualquier lugar, era demasiado útil como para no emplearlo. Pero mientras esos rumores corren por debajo de la mesa, está pasando algo más grande. Crowley empieza a tener experiencias que él interpreta como contactos con entidades no humanas. Rituales donde, según él, sentía presencias, recibía mensajes, escuchaba voces o presenciaba manifestaciones invisibles para los demás.
Y aunque muchos en la logia lo acusaron de exagerar para llamar la atención, otros miembros, los que no lo querían públicamente, admitieron que algo sí se movía a su alrededor. Es aquí donde nace su identidad como la Gran Bestia 666. Y no lo eligió porque quisiera ser un villano. Lo eligió porque, según él, representaba su ruptura absoluta con el cristianismo. Crowley decía que había sido llamado, que había recibido una confirmación mística de que su destino estaba ligado al papel de destructor de viejas estructuras morales. Para él, ser la bestia no era ser maligno, era ser libre, libre de culpa, libre de la obediencia, libre de lo que la religión, su religión, había usado para asfixiarlo desde niño. Obviamente, para la sociedad victoriana, eso fue como darle un cuchillo a un tornado. La reputación de Crowley se mancha. La prensa lo odia. Sus colegas lo desprecian. Y la Golden Dawn termina por fracturarse alrededor del conflicto entre quienes querían expulsarlo y quienes creían que debía quedarse. Las tensiones crecen hasta que finalmente lo expulsan formalmente. Pero aquí viene lo más interesante. Su ascenso real comienza cuando lo expulsan, porque mientras la Golden Dawn se queda atrapada en burocracias y pleitos internos, Crowley se convierte en una especie de predicador radical de una nueva visión espiritual. Empieza a viajar por el mundo, se mete en rituales más arriesgados, sube montañas, se pierde en desiertos, experimenta con estados alterados de conciencia, se obsesiona con la magia ceremonial y escribe como si fuera un profeta recibiendo dictados del universo. Lo que para otros habría sido el final, para Crowley era apenas el calentamiento. La criatura que la Golden Dawn quiso domesticar terminó liberada y ahora caminaba sin nadie que la limitara. Y aquí te dejo la pregunta inquietante y espero me la respondan en los comentarios. ¿Crowley se convirtió en la bestia o siempre lo fue? ¿Y la Golden Dawn simplemente terminó por despertarla? Y a ver, si hasta este punto Crowley ya era un caos viviente, aquí es donde deja de ser simplemente un místico excéntrico y se convierte en una fuerza ideológica. Una que, te guste o no, terminó influyendo la cultura moderna mucho más de lo que la gente cree. Porque Crowley no solo buscaba entender el universo, quería reescribir las reglas del universo. Y lo logra con algo que para algunos fue una iluminación. Para otros, la prueba irrefutable de que se había vuelto loco. Estamos hablando de su telema, su filosofía, su sistema, su hijo espiritual, su legado. Y para muchos, la excusa perfecta para justificar comportamientos que hoy llamaríamos poco saludables. Pero antes de llegar ahí, tenemos que hablar del momento en que todo se originó. El libro de la ley. La historia oficial es así. En 1904, Crowley viaja a El Cairo con su esposa Rose. Y ahí ocurre uno de los episodios más raros y más polémicos de toda su vida. Según Crowley, durante varios días tuvo una especie de experiencia dictada como si una voz inteligente estuviera hablándole desde el otro lado de la realidad. Esa voz se identificó como Aiwass, un ser nada humano, un mensajero, un intermediario entre planos, o lo que Crowley describió como un ministro de Hur-Par-Krat. Básicamente, un ente espiritual de nivel jefazo.
Y aquí viene la pregunta que ha dividido historiadores, ocultistas, psicólogos y conspiranoicos por décadas. ¿Aiwass fue una alucinación, una entidad espiritual o una inteligencia no humana? Porque si Crowley se hubiera quedado con tuve una visión, pues bueno, ahí muere. Pero no, él estaba convencido de que no era su imaginación, que lo que escuchó tenía intencionalidad, coherencia, propósito. El libro de la ley, o Liberal Bel Legis, no fue escrito por él, sino se lo dictaron. Eso decía, eso creía, y eso defendió hasta el final de su vida. Ahora, si lo lees ese libro hoy, el texto es bastante caótico, poético, simbólico, a ratos casi violento y lleno de contradicciones. Pero para Crowley era revelación pura, y de ahí nace Telema. La base del sistema se reduce a una sola frase. Haz tu voluntad, será toda la ley. Y ojo, porque esta línea es la que más malentendidos ha generado en todo el siglo XX. Mucha gente la interpreta como haz lo que quieras, ya ni modo. Pero eso es superficial y perezoso. Para Crowley, la palabra voluntad no era capricho, no era antojo. Era la fuerza profunda que define tu propósito en la existencia. Lo que tienes que hacer, lo que eres llamado a hacer, lo que te corresponde en el orden oculto del universo, eso es hacer tu voluntad. Esa palabra no significaba libertinaje para él. Era obediencia a tu destino más íntimo. Claro, aclaro, eso es en la teoría. Pero la humanidad es experta en agarrar ideas complicadas y convertirlas en excusas para hacer desmadre. Y Telema no fue la excepción. Mientras Crowley trataba de explicar que se trataba de una disciplina espiritual, muchos simplemente escucharon libertad ilimitada. Y de ahí surgieron interpretaciones desviadas, comunidades sectarias, grupos peligrosos y una larga lista de personajes que usaron su filosofía para justificar absurdos, excesos y abusos. Pero regresemos al origen. En Telema, el universo no es un caos vacío, sino un orden vivo lleno de dioses simbólicos o energías o arquetipos, según como lo quieras ver. Nuit, Hadith, Rahor Nuit, todas esas son entidades que representan expansiones, contracciones, voluntades y dualidades. El sistema es complejo. Crowley no estaba inventando una religión a lo loco. Estaba mezclando hermetismo, cabalá, yoga, astrología, magia ceremonial, gnosticismo y un montón de influencias orientales y occidentales. Pero en vez de coser una manta, Frankenstein, incoherente, lo que hizo, y aquí sí se le reconoce, fue estructurar algo nuevo que sí tenía una lógica interna. Se puede estar de acuerdo o no, pero no se puede negar que el tipo sabía lo que hacía. Pues bueno, después de El Cairo, el movimiento empieza a crecer. Crowley lo predica, lo escribe y lo enseña. Abre logias, recluta estudiantes, escribe manuales, crea rituales, funda la AA, se mete a dirigir la OTO, pelea con medio mundo, inspira a otro tanto y deja una huella que todavía hoy aparece en subculturas mágicas, artísticas, musicales y hasta filosóficas. Y aquí entra otra parte deliciosa del caos. Telema
prende como pólvora entre gente inteligente y peligrosa. Artistas que se sentían incomprendidos, rebeldes en búsqueda de identidad, personajes con delirios de grandeza, tipos muy geniales y tipos muy turbios. Así como hubo genios que vieron en Telema un sistema de autoliberación, también hubo grupos que distorsionaron la filosofía para convertirla en cultos personales, excusas para manipular o prácticas completamente fuera de control. Las críticas hacia Crowley comienzan desde aquí: que era irresponsable, que no midió las consecuencias, que sus textos podían malinterpretarse fácilmente, que sus rituales eran demasiado abiertos o interpretaciones extremas. Y sí, posiblemente, pero también es cierto que esas críticas ignoran que cualquier sistema fuerte, disruptivo y provocador siempre corre el riesgo de ser corrompido por quienes lo usan para fines muy distintos a su intención original. Y hablando de intención, aquí viene lo realmente inquietante. ¿Crowley de verdad creyó que Aiwass era un ser externo o era una parte del mismo manifestándose? ¿Una especie de subconsciente amplificado? ¿Una psique fragmentada? ¿Una mente altamente entrenada en estados alterados? ¿Una voz interna convertida en profeta? Bueno, pues hay psicólogos que dicen que este tipo era esquizotípico. Otros creen que fue un genio creativo que proyectó sus intuiciones. Y otros, los más atrevidos, aseguran que no tiene sentido descartar la posibilidad de que haya contactado con algo no humano. No necesariamente un ángel, sino una inteligencia que no opera bajo las mismas reglas perceptivas que nosotros. Sea lo que sea, el resultado es innegable. Telema cambió cosas. Cambió la contracultura de los 60. Cambió la música, el arte, el cine, la literatura. Influenció desde movimientos punk hasta corrientes mágicas actuales. Y sí, también generó seguidores peligrosos que se aferraron a la parte más literal, más fría, más siniestra del sistema. Y aquí entra la pregunta que sacude a cualquiera que estudia Crowley con mente abierta. ¿Telema es una filosofía liberadora o un arma espiritual? Porque si tomas el concepto de verdadera voluntad como brújula, Telema puede ayudarte a encontrar propósito, disciplina y claridad. Pero si lo tomas como cualquier cosa que me da la gana, Telema se vuelve un veneno justificado con poesía. Crowley era consciente de eso. Sabía que no todos iban a entenderlo. Sabía que muchos iban a usar la filosofía para justificar sombras. Pero aún así siguió adelante, porque para él, Telema no era una idea, era una era, el inicio del nuevo eón, una transformación de conciencia global, la caída de estructuras antiguas, el nacimiento de una humanidad más libre o más peligrosa. Y aquí, justo aquí, es donde quiero que te quedes pensando. Si Telema fue dictada por una entidad externa, si Crowley no estaba solo, si ese texto vino de un lugar que no comprendemos, entonces la pregunta ya no es ¿qué es Telema?, sino ¿quién o qué estaba realmente detrás? Hay lugares en el mundo donde el aire se siente denso, como si hubiera visto demasiado. Sitios que guardan un silencio incómodo, una respiración vieja, una memoria que no quieres activar. Y entre esos puntos negros del mapa esotérico, uno destaca como una herida abierta: la abadía de Telema. O, en resumen,
la casa donde Aleister Crowley dejó de ser solo un mago excéntrico y pasó a ser otra cosa. Imagínate Sicilia en los años 20. El mar azul, el calor pegajoso, el olor a sal, vino y pescadores. Y en medio de ese paisaje mediterráneo, un inglés pálido, con mirada de sé algo que tú no sabes, aterriza con un plan que, dicho así a secas, suena casi romántico. Crear un templo viviente, un laboratorio espiritual, un experimento para forjar una nueva humanidad a través de la magia, la voluntad y, bueno, un montón de excesos bien documentados. Cefalú era un pueblo tranquilo y ese lugar se convirtió en el lienzo donde Crowley quiso pintar su utopía, una comunidad dedicada a Telema, su filosofía, su magia y su visión. Pero como siempre pasa cuando mezclas ego, fe absoluta y rituales que coquetean con lo prohibido, la cosa se salió de control de formas que ni él mismo anticipó. Crowley compró una pequeña casa rural, que era una construcción bastante simple, sin lujos, casi era como una cabaña grande, pero la transformó en un templo. Las paredes fueron cubiertas con murales esotéricos, símbolos mágicos, representaciones sexuales, invocaciones, dioses egipcios, demonios, animales híbridos y cosas que hasta hoy algunos investigadores consideran peligrosas de reproducir. A ese lugar le puso un nombre con pretensiones: la Abadía de Telema, pero una abadía sin monjes, sin votos, sin castidad. Al contrario, todo lo que la moral cristiana condenaba, ahí era sacramento. Bueno, pues para Crowley ese era, digamos que su monte Sinaí, su laboratorio de iniciación, su santuario tan esperado. Ahí pretendía entrenar a los futuros magos, a los hijos de la nueva era, a los que vivirían según haz tu voluntad, será toda la ley. Y claro, para eso requería eliminar inhibiciones, disolver límites y romper estructuras internas. Y ustedes se estarán preguntando, ¿cómo lo hacía Kabum? Pues bien fácil, con rituales sexuales, ayunos extremos, drogas psicodélicas, prácticas de trance, símbolos pintados con sangre y una disciplina que contradictoriamente era libertina, pero estricta al mismo tiempo. Porque Crowley decía que la libertad absoluta requería un método. Y vaya que tenía un método. Bueno, en la abadía los rituales se hacían a cualquier hora. A veces amanecían con invocaciones, almorzaban con prácticas de meditación forzada y cenaban con ricas orgías simbólicas. No había un horario exacto, pero sí una estructura emocional. Crowley decía que la magia necesitaba movimiento constante, sorpresa, quiebre y experimentación. Algunos testimonios describen escenas que hoy sonarían a película de terror. Imagínense el escenario con gente desnuda recitando versos de Telema, fumando opio hasta caer en trance, realizando prácticas tántricas que supuestamente abrían puertas internas, y rituales de invocación donde Crowley hablaba con algo que él afirmaba no estar en la habitación, pero que todos decían sentir. Porque eso es algo que se repite en todos los relatos.
la presencia, una sensación de que la casa tenía ojos, de que había algo invisible rondando los pasillos, atento, curioso o hambriento. Algo que Crowley alimentaba cada noche con símbolos, palabras de poder y sacrificios simbólicos que quién sabe si siempre fueron tan simbólicos. Crowley no era absolutamente nada tímido con las sustancias psicotrópicas. Las veía como herramientas sagradas. En la abadía circulaban el hachís, el peyote, el opio, la heroína y un montón de otras sustancias que él mismo usaba como si fueran parte del desayuno. La idea era romper la percepción cotidiana para que el mago entrara en estados de conciencia amplificados donde pudiera comunicarse con inteligencias superiores. Claro, los efectos secundarios eran inevitables. Paranoia, deterioro físico, alucinaciones no siempre voluntarias y un ambiente emocional denso, casi viscoso. Pero Crowley insistía. Para volar hay que quemarse las alas. Y sí, también quemarle las patas al pinche muerto o al demonio. Y vaya que quemó varias. Y aquí entramos en el momento más oscuro de la historia. El caso de Raoul Loveday. Y ustedes preguntarán, ¡a chinga! ¿Quién es Raoul Loveday? Bueno, ahí les va. Loveday era un joven inteligente, entusiasta, casi ingenuo. Admiraba a Crowley. Lo veía como un maestro, un guía, junto con su esposa Lea Hilsig. Ellos dos juntos se mudaron a la abadía para convertirse en discípulos. Pero la vida en Cefalú era dura, porque pues la comida era escasa, los días bastante intensos, rituales bien agotadores, muchísimo calor y una higiene, digamos, cuestionable. Loveday tenía una salud bastante frágil y dentro del ambiente de excesos terminó debilitándose más de lo que su cuerpo podía soportar. Una enfermedad intestinal lo terminó tumbando. Algunos dicen que fue disentería, otros hablan de envenenamiento accidental. Y claro, están los que aseguran que murió después de participar en un ritual especialmente extremo, donde bebió la sangre de un animal sacrificado. La versión oficial nunca se aclaró del todo, pero lo que sí quedó claro es que falleció en la abadía, joven, consumido por algo más grande que él. Su esposa, bastante aterrada, abandonó el lugar y difundió historias sobre las prácticas de Crowley. Hablaba la señora de rituales insanos, de condiciones peligrosas, de manipulación psicológica y una especie de energía oscura que parecía crecer dentro de la casa. Esa fue la chispa que encendió un escándalo mundial. Los periódicos británicos lo empezaron a llamar degenerado, brujo, pervertido, criminal. Y aunque Crowley ya era famoso por escandaloso, esta vez el golpe mediático fue más fuerte. Durante décadas ha circulado una teoría bastante jugosa, incómoda y difícil de descartar. Se dice que Crowley en la abadía intentó abrir un portal. No un portal metafórico, no una apertura psicológica, sino una brecha literal con otra dimensión. Los dibujos de las paredes, algunos ocultos, otros borrados, otros descritos por visitantes, muestran figuras curiosamente similares a entidades modernas reportadas en fenómenos paranormales. Algunos investigadores aseguran que Crowley intentó repetir o mejorar el ritual del
Amalantra Walking. ¿Qué es esa chingadera? Bueno, es una invocación bastante famosa donde supuestamente contactó a Lam, un ser que más de uno ha comparado con los grises modernos. La idea es simple, pero bastante inquietante. ¿Y si la abadía fue el experimento final donde Crowley intentó llamar algo y ese algo respondió? Bueno, muchos turistas actuales describen malestares inexplicables justamente al entrar. Presión en el pecho, mareos, angustia y una extraña sensación de ser observado. Y aunque todo esto se le puede atribuir a la sugestión, hay quienes dicen que la casa no está del todo vacía, que algo sigue ahí acechando. Bueno, las historias de orgías, droga, muerte y satanismo llegaron rápido a oídos del gobierno italiano. Y Mussolini, enemigo declarado de cualquier cosa que sonara subversiva o fuera de control, por supuesto que no tardó en actuar. Crowley recibió una orden clara: expulsión inmediata de Italia. Se acabó. Bueno, la abadía fue clausurada. Los murales fueron cubiertos y otros destruidos. Los vecinos respiraron aliviados, pero no completamente, porque según los más viejos del pueblo, la casa quedó infectada. Crowley jamás volvió ahí, pero tampoco pidió recuperar la vivienda, como si supiera que había terminado algo que no podía continuar, o como si entendiera que había tocado una puerta que ya no podía cerrar. Y aunque quedan ruinas, polvo y piedras, algunos aseguran que por las noches, cuando el mar se vuelve negro y la luna se adelgaza, todavía se escucha un murmullo en esos muros. Algo entre un suspiro y una risa, como si se hubiera quedado atrapado el eco de un ritual que nunca terminó del todo. Cuando la gente oye hablar de magia sexual, piensa en las típicas fantasías baratas, en morbo de revista vieja o ideas hippies sobre la energía cósmica. Pero con Aleister Crowley la cosa era bastante distinta, mucho más oscura, mucho más seria y sobre todo infinitamente más peligrosa. Para él, el sexo no era placer, al menos no solamente. Digamos que para él era una herramienta, un mecanismo sagrado, una palanca metafísica diseñada para mover fuerzas que la mayoría de los humanos ni siquiera sabe que existe. Crowley creía, con obsesión absoluta, que la energía sexual era el combustible más potente del universo, la chispa que conectaba la materia con el espíritu, el cuerpo con lo invisible, la carne con lo insondable. Y de ahí nace todo lo que hizo. Antes de entrar en los rituales, hay que tener algo claro. Crowley nunca se consideró un libertino vulgar. Él se veía como un científico del deseo, un experimentador radical, un hedonista, sí, pero uno que transformaba cada acto íntimo en un experimento místico. En realidad él no buscaba sexo para satisfacer un impulso, sino para desmantelar la realidad. Se veía como un alquimista del cuerpo y la mente, y dentro de su lógica, retorcida pero coherente, el éxtasis físico era una especie de shock espiritual. Un momento tan intenso que si era manipulado con precisión, podía abrir puertas que normalmente permanecen cerradas. La mayoría de sus seguidores no entendía por completo lo que estaban viviendo,
pero lo seguían porque Crowley era bastante carismático, convincente, vaya. Tenía esa habilidad inquietante de hacerte sentir que estabas participando en algo sagrado, importante, trascendental, aunque por dentro supieras que estabas cruzando una línea de la que no había regreso. La magia sexual en Telema era una mezcla compleja. Respiración ritual, visualización, símbolos, palabras de poder, estados de trance y un foco absoluto en la intención. Crowley insistía que la voluntad era la llave. Lo que haces con el cuerpo es importante, pero no tanto como lo que haces con la conciencia mientras lo haces. Dentro de sus prácticas había 3 ejes principales. Número 1, el deseo controlado, usado como motor. Número 2, la mente concentrada, usada como canal. Y número 3, el orgasmo, usado como detonación. Esa combinación formaba, según él, un mecanismo espiritual capaz de invocar entidades, enviar mensajes astrales, romper barreras internas, sanar, destruir o transformar. El cuerpo, digamos que se convertía en un templo. Cada nervio era un altar. Cada respiración, una plegaria. Y cada límite roto era un sacrificio necesario. Lo perturbador es que mucha gente lo creyó y algunos incluso vivieron experiencias que siguen sin explicarse. Los rituales de magia sexual eran intensos. No voy a entrar en detalles gráficos porque pues no hace falta, pero sí te puedo decir que combinaban exposición emocional profunda, vulnerabilidad física, repetición hipnótica y movimientos simbólicos que buscaban desconectar al practicante de lo cotidiano. Crowley lo explicaba así. Debes dejar de ser tú lo suficiente para que otra cosa pueda entrar. Bueno, pues en los rituales se usaban círculos mágicos marcados con tinta, sangre o cenizas, velas de colores específicos según la intención, inciensos que Crowley afirmaba que alteraban la vibración del lugar, líneas de texto del libro de la ley que se recitaban hasta perder la noción del tiempo. A veces participaban 2 personas, a veces varias. A veces solo Crowley, que decía que la energía sexual podía movilizarse incluso sin contacto físico, siempre que hubiera intensidad emocional o una voluntad suficientemente entrenada. Lo inquietante era la atmósfera, pesada, eléctrica, como si el aire se llenara de estática. Los seguidores describen sombras que parecían moverse en las esquinas, luces que parpadeaban sin motivo, corrientes de viento que aparecían en habitaciones sin ventanas, y esa sensación, ya clásica en la vida de Crowley, de que algo invisible estaba observando, esperando, calculando. Y aquí entramos en una teoría que suena a ciencia ficción, pero que lleva más de un siglo rondando los círculos ocultistas. ¿Cuál es esa teoría? Bueno, pues que la energía sexual no es solo una fuerza biológica, sino un tipo de electricidad espiritual capaz de abrir brechas en la recepción y percepción, e incluso en la realidad. Crowley hablaba constantemente de canales, túneles, umbrales. Decía que el cuerpo humano, en su momento de máxima intensidad, vibraba en frecuencias que coincidían con otras capas de existencia y que, si sabías sincronizarlas, podías entrar en contacto con inteligencias no humanas. Para él, el orgasmo no era un final, era un detonador.
una explosión vibratoria que perforaba la barrera entre lo físico y lo astral. Y según Crowley, por esa grieta entraban mensajes, visiones, entidades, respuestas o cosas más inquietantes. Muchos de sus escritos más famosos, incluyendo fragmentos de telema y descripciones de seres como Aiwass, fueron creados después de rituales sexuales intensos, a veces grupales, a veces solitarios. Él aseguraba que no los inventaba, los recibía. Y los que han estudiado sus cuadernos originales dicen que la caligrafía cambia drásticamente en ciertos pasajes, como si otra mano, otra mente estuviera dictando. ¿Sugestión? ¿Psicosis? ¿Inspiración alterada? ¿O una puerta que realmente se abrió? A lo largo de los años, muchos participantes de esos rituales dejaron testimonios, unos anónimos, otros publicados en diarios personales, y todos hablan de cosas que honestamente te dejan pensando. Un discípulo escribió que durante uno de los rituales vio cómo la sombra de Crowley se alargaba en la pared como si tuviera vida propia, formando una figura que no coincidía en absoluto con su cuerpo. Otra integrante afirmó que durante una invocación escuchó una voz detrás de ella susurrándole en un idioma que no conocía. Cuando volteó, pues no había nadie. Otro hombre aseguró que en plena práctica sintió una mano fría tocándole el hombro, pero todos los demás estaban a más de 1 metro de distancia. Y luego están los apagones. ¿Qué era esto? Bueno, pues se supone que eran momentos donde todos decían haber perdido unos segundos como si se hubieran quedado en blanco o como si hubieran parpadeado demasiado tiempo. Algunos lo atribuían al trance, otros evidentemente a las sustancias que consumían, pero hay referencias repetidas a un fenómeno que llamaban la quietud, que en resumen era un instante donde el ambiente se paralizaba sin sonido, sin viento y sin tiempo. Y siempre después de esos episodios, Crowley escribía como si hubiera recibido algo importante. Nadie puede decir que Crowley improvisaba. Lejos de eso, documentaba todo. Analizaba cada ritual, cada variable, cada sensación. Hacía registros sobre el tipo de respiración, la postura del cuerpo, las emociones expresadas, las visualizaciones realizadas, la duración de cada fase, los símbolos utilizados y el resultado final. Este hombre era casi obsesivo. Muchos lo describen como un hombre que se tomaba el sexo más en serio que cualquier relación humana, porque para él el deseo no era humano, era divino. La sexualidad era el campo de batalla donde se libraban guerras metafísicas, y él, por supuesto, era el general. Su búsqueda de abrir puertas lo llevó a prácticas cada vez más extremas. Ayunos que rozaban básicamente en la inanición, estados alterados que rozaban la locura, prácticas de dolor simbólico, exigencias emocionales que quebraban a sus seguidores. Porque para Crowley, el sufrimiento y el éxtasis eran ingredientes complementarios. Para llegar a ciertas revelaciones había que romper algo dentro de uno mismo, y mucha gente se rompió. Discípulos que entraron sanos mentalmente salieron bien trastornados. Otros quedaron con visiones persistentes, pesadillas idénticas entre ellos, sueños donde figuras sin rostro les hablaban. Algunos nunca se recuperaron. Y aunque es fácil culpar al ambiente de exceso, drogas y manipulación, hay detalles que siguen sin explicación. Como ese seguidor que describió años después, que al cerrar los ojos aún veía el círculo encendido. No dibujado, encendido, como si emitiera luz propia.
o la mujer que aseguraba sentir que algo se pegó a ella durante un ritual y vivió toda su vida con la sensación de ser acompañada por una presencia silenciosa. Estas historias no son aisladas, en realidad se repiten un montón. Cambian los detalles, pero pues básicamente la esencia es la misma. Algo se movía en esos rituales, algo que pues no debería moverse. Pero entonces, ¿qué logró Crowley? Y puedo decirles que esa es la pregunta incómoda. ¿Liberó su imaginación? ¿Exploró sus demonios internos? ¿O verdaderamente tocó algo que está fuera del alcance del resto de nosotros? Pues Crowley siempre afirmó que sí había logrado contacto, que había visto, hablado y hasta negociado con inteligencias ajenas a la humanidad. Que la energía sexual era la llave para acceder a dimensiones donde habitan seres que no tienen cuerpo, pero sí conciencia. Tal vez su visión era delirio genial. Tal vez era un hombre destruyéndose a través del exceso. O tal vez, y esta es la idea que siempre deja una espina, descubrió algo que el resto del mundo todavía no entiende, que el camino más corto hacia lo sobrenatural pasa por el cuerpo y que hay puertas que solo se abren cuando alguien se atreve a romperlo todo, incluyendo a sí mismo. Hay una parte de la vida de Aleister Crowley que la mayoría de la gente evita mirar de frente. Todos hablan del joven rebelde, del mago arrogante, del fundador de Telema, del tipo que se creía la bestia 666. Pero son sus últimos años los que verdaderamente revelan quién fue Crowley o en qué se convirtió. Porque el genio y el monstruo después de todo también envejecen. Y pocos envejecen tan mal como alguien que pasó su vida empujando los límites de la mente humana y metiendo la mano en rincones donde nadie debería meterlas. Y aquí empieza la parte más triste, pero al mismo tiempo más perturbadora. Los testimonios dicen que su deterioro fue rápido. Años de rituales extremos, ayunos, drogas, estrés psicológico, viajes frenéticos y excesos constantes pasaron la factura que siempre pasa. Crowley, el explorador de mundos invisibles, terminó atrapado en su propio cuerpo, tembloroso, nervioso, desgastado. La heroína, que al principio decía usar como herramienta mágica para expandir la percepción, ya no era misticismo, se convirtió en adicción pura. Lo necesitaba para levantarse, para escribir, para pensar. Y cuando no la tenía, el dolor lo hacía crujir por dentro. Una ironía macabra es que el hombre que predicaba la voluntad era prisionero de una sustancia. Los seguidores se comenzaron a alejar. Los discípulos más fieles se cansaron de sus arranques de furia, sus frases crípticas, su inestabilidad y su capacidad para devorar emocionalmente a cualquiera que se le acercara. Otros simplemente ya no podían lidiar con el caos en el que vivía. El mundo también cambió. La Primera Guerra Mundial había dejado cicatrices. Las sociedades se movían hacia el pragmatismo, la reconstrucción, la ciencia dura. Y Crowley, con su capa de mago y su filosofía incendiaria, parecía un personaje ya muy fuera de lugar. Terminó viviendo en hoteles baratos, en pensiones húmedas, en departamentos prestados, dependiendo económicamente de los pocos alumnos que todavía lo veían como maestro o como una figura trágica que no podían abandonar. Había días en los que literalmente no tenía para comer y sin embargo seguía escribiendo, seguía ritualizando,
seguía obsesionado. Este es un punto curioso e inquietante. A lo largo de su vida, Crowley tuvo contactos con figuras del espionaje británico. En varias ocasiones trabajó de manera informal como informante o agente cultural. Y aquí es donde surgen teorías pesadas. Algunos investigadores aseguran que Crowley fue más que un colaborador ocasional, que sus viajes por Europa no eran solo espirituales o literarios, sino parte de misiones encubiertas, que su relación con oficiales norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial tenía, vamos a llamarlo así, tintes estratégicos, y que los gobiernos lo toleraban a pesar de su mala fama, porque sencillamente era útil. ¿Espionaje clásico o algo más raro? ¿Información sobre círculos esotéricos extranjeros? ¿Intercambio de datos ocultistas? ¿Uso de rituales para inteligencia psíquica? Pues quién sabe. Nada está confirmado. Tampoco nadie lo ha negado. Pero documentos posteriores aluden a un consultor no convencional que trabajaba en áreas de guerra psicológica. El perfil coincide demasiado bien. En estos años, Crowley se volvió una versión amplificada de lo peor de sí mismo. Manipulador, cruel, egoísta, brillante, hipnótico, pero también rotísimo. Las relaciones personales eran tormentas constantes, amistades destruidas, parejas traumatizadas, discípulos que entraban a su vida buscando respuestas y terminaban convertidos en sombras de sí mismos. La heroína, pues ya no le ayudaba. La pobreza tampoco. La paranoia mucho menos. Y aún así había algo más. Algo que incluso sus detractores notaban. Crowley parecía estar conversando con alguien. A veces hablaba solo. A veces se reía en habitaciones vacías. A veces escribía compulsivamente, como si transcribiera lo que escuchaba. Y cuando le preguntaban qué hacía, respondía con frases como: estoy tomando dictado. Es un mensaje para la próxima generación. O simplemente: no soy yo quien escribe. Aunque su cuerpo fallaba, Crowley no dejó de practicar magia. De hecho, en sus últimos años, sus rituales se volvieron más oscuros, más intensos y más personales. Ya no necesitaba discípulos, ya no necesitaba multitudes, ya no necesitaba templos, ni montañas, ni abadías. Le bastaba una habitación cerrada, una vela, un cuaderno y su propia angustia. Hay anotaciones que mencionan llamados finales, entradas en sus diarios que parecen escritos de alguien que se está preparando para cruzar un puente, y otras que parecen desesperación pura. Uno de sus seguidores describió haberlo visto en trance profundo, murmurando un idioma irreconocible, con los ojos abiertos pero sin parpadear. Otro por ahí dijo que después de uno de esos rituales, Crowley salió gritando que la puerta estaba abierta, pero no sabía quién iba a cruzarla. El deterioro mental se mezclaba con la posibilidad, y repito, solo posibilidad, de que siguiera experimentando fenómenos extraños. La línea es delgada. Siempre esa línea fue difusa con él. En sus últimos años, Crowley se rodeó de un círculo bastante curioso. Jóvenes seguidores, algunos artistas, otros ocultistas, otros simplemente fascinados por la figura del mago agonizante. Muchos querían aprender de él,
otros querían salvarlo, otros solamente querían verlo caer, como quien observa un edificio antiguo derrumbarse lentamente, piedra por piedra. Se convirtió en mentor de personas que terminaron influyendo en el ocultismo moderno y también testigo del colapso de varios que lo rodearon. Algunos sufrieron crisis nerviosas, otros terminaron internados, otros huyeron y jamás volvieron a hablar del tema. Uno de ellos dejó esta frase en un diario: Crowley no te enseña magia, te enseña a destruirte hasta que algo más tome el control. En el periodo final de su vida, escribió varias obras chiquitas que podían ser cartas, notas, poemas, apuntes teóricos y uno que otro fragmento suelto. Muchos de ellos parecen incoherentes, otros son lúcidos de una manera casi dolorosa, y unos pocos son bastante perturbadores. Uno de sus últimos apuntes dice, y cito: lo que vi en mis viajes no desaparecerá cuando mi cuerpo muera. En otra página se encuentra otra frase bastante rara, y cito: el contacto está incompleto, pero no roto. Y en repetidas ocasiones, la siguiente frase: regresarán cuando sea el momento. Achis, achis, achis. ¿A quién se refería? ¿Entidades? ¿Seguidores? ¿Ideas? ¿Delirio? La neta, pues es imposible saberlo. Pero lo que sí sabemos es que Crowley murió convencido de que no estaba solo, de que algo o alguien lo había acompañado toda la vida, de que sus rituales habían logrado establecer un puente. Y fíjense, en su último mes escribió, y cito: mi cuerpo se va, pero mi obra continúa. No cierren los ojos, miren más allá. Crowley finalmente murió en 1947. Viejo, cansado, pobre, enfermo, pero aún escribiendo, aún invocando, aún obsesionado con lo invisible. No tuvo un final épico. No hubo rayos, ni portales, ni gritos. Solo un hombre que empujó demasiado las fronteras de su propia mente y terminó consumido por ellas. Pero su muerte no apagó su influencia. Su sombra, la verdadera sombra, la metafísica, la filosófica, la cultural, siguió caminando sola. Su nombre circuló en rituales modernos, en movimientos contraculturales, en bandas de rock, en cultos discretos, en manuales de ocultismo, en investigaciones sobre inteligencia y guerra psicológica, y en teorías que dicen que Crowley nunca dejó de trabajar. Trabajar para ciertos grupos, incluso después de morir. Sea cierto o no, hay algo innegable. Crowley no se apagó, solamente cambió de forma. Y tal vez, solo tal vez, eso era lo que quería desde el inicio. Hay figuras históricas que mueren y otras que simplemente se infiltran. Se evaporan del plano físico, pero quedan flotando en la cultura como una espora. Aleister Crowley pertenece a esta última categoría. No un cadáver, más bien un virus. Un nombre que se repite como un código maldito en vinilos, portadas, grafitis, manifiestos, notas al margen, tatuajes, sigilos,
y foros clandestinos. Un hombre que dejó de ser individuo para convertirse en ícono, advertencia y blueprint de la rebeldía espiritual contemporánea. Lo perturbador no es su vida. Lo verdaderamente inquietante es su sombra, porque esa sombra sigue creciendo. Comencemos por lo obvio, lo visible. Su rostro en la portada de Sgt. Pepper's The Lonely Hearts Club Band de The Beatles. Ahí está. Ahí aparece Aleister Crowley, calvo, compitiendo con magos, actrices, gurús y criminales. Aparece casi como un santo torcido dentro del santoral psicodélico de los 60. ¿Accidente? ¿Capricho? Bueno, John Lennon lo negó. McCartney se hizo el desentendido. Pero para los estudiosos del oculto, esa portada fue el primer anuncio. Crowley había escapado de su tumba. ¿Pero qué creen? Luego vino Led Zeppelin, Jimmy Page, obsesionado con Telema. Compró Boleskine House, la mansión donde Crowley realizó algunos de sus rituales más peligrosos, y la convirtió en su reliquia personal. No era un acto de fanatismo, era devoción. Page incluso llegó a practicar métodos mágicos inspirados por el propio Crowley para activar la creatividad durante sus composiciones. Algunos fans aseguran que ciertos riffs nacieron en trance. Otros, más paranoicos, dicen que lo que nació fue algo más. Y no nos olvidemos de David Bowie, de Ozzy Osbourne y de toda la genealogía del rock esotérico que siguió. 3 generaciones de músicos que encontraron en Crowley un símbolo, un salvoconducto para explorar drogas, misticismo, magia sexual y rebelión. La frase "Do what to wild" se convirtió en un tatuaje generacional repetido miles de veces sin que quienes lo llevan sepan realmente lo que están invocando. Porque esa frase, inofensiva en apariencia, es un hechizo. Crowley mismo lo dijo. Cada palabra escrita bajo su dictado era un dispositivo, una llave, una instrucción. La cultura pop adoptó sus ideas sin contexto, sin precaución, sin filtros. Y como toda herramienta mágica, fuera de su matriz original, pues lógicamente se deformó. Hollywood también cayó bajo su órbita. Por ejemplo, películas como The Holy Mountain de Jodorowsky o Lucifer Rising se inspiraron directa o indirectamente en doctrinas telémicas. Directores y guionistas encontraron en él un arquetipo casi irresistible. El mago moderno, el científico del alma, el loco visionario. Hubo incluso quienes intentaron representarlo directamente. Kenneth Anger, otro devoto, convirtió la estética crowleyana en lenguaje cinematográfico. Cada símbolo, cada sigilo, cada postura ritual, lo transformó en una traducción visual del caos ceremonial que Crowley había predicado. En literatura, su impacto fue todavía más profundo. Desde Alan Moore, quien admitió la influencia directa de Crowley en su pensamiento mágico, hasta Grant Morrison, quien afirma que la magia sigílica que practica y que plasma en sus cómics es heredera directa de la tradición de la bestia 666. Las teorías conspirativas nacieron aquí. ¿La magia de Crowley está presente en la narrativa moderna?
¿Se cuela en historias ficticias como un veneno dulce? Moore, Morrison y otros autores nunca lo negaron. Y lo inquietante es esto. Varias de las obras más icónicas del caos cultural contemporáneo no solo mencionan a Crowley, sino que funcionan como rituales, como si el entretenimiento fuese simplemente un disfraz inocente para algo más antiguo, más oscuro y más ambicioso. Telema no murió con él, al contrario, se expandió como un sistema operativo clandestino para almas desencantadas del cristianismo, ateas del nihilismo y hambrientas de algo más que dogmas y prohibiciones. Las órdenes telémicas actuales, algunas reconocidas, otras clandestinas, toman a Crowley como profeta, pero también como científico. Gente que analiza sus diarios como si fueran ecuaciones. Gente que repite sus rituales como si fueran gimnasia espiritual. Gente que asegura haber experimentado fenómenos extraordinarios. Sombras que responden, voces internas que no suenan humanas, coincidencias demasiado precisas para descartarlas. Lo sorprendente no es que existan creyentes, sino que existan practicantes. Telema hoy es un organismo vivo, mutante, que se infiltra en las escuelas de magia moderna. Chaos Magic, Wicca, movimientos esotéricos de Internet y hasta comunidades tecnológicas obsesionadas con alterar la conciencia mediante sustancias psicodélicas. Crowley abrió la puerta para que la magia dejara de ser medieval y se convirtiera en técnica, en método, en experimento. Los magos modernos, que son los programadores, los psiconautas, los artistas, los hackers, lo ven como pionero. El primero que habló de la voluntad como fuerza cuántica. El primero que describió a la conciencia como herramienta para manipular la realidad. Ese es su legado más subversivo, convertir la espiritualidad en laboratorio. Y aquí es donde el legado se tuerce, donde deja de ser cultural y se vuelve geopolítico. Porque una de las teorías más persistentes sobre Crowley es que trabajó para agencias británicas y estadounidenses, escondiendo sus operaciones bajo la máscara del ocultismo. Hay documentos ambiguos y fragmentados que parecen sugerir que fue infiltrado en círculos alemanes durante las guerras. Otros sostienen que transmitió información criptografiada bajo la apariencia de poesía. ¿Suena absurdo? Claro, pero también sonaba absurdo que la CIA usara drogas y rituales para manipulación mental, hasta que los documentos del MK Ultra salieron a la luz. ¿Están de acuerdo? Algunos teóricos creen que Crowley no solo colaboró con inteligencia, sino que desarrolló técnicas de control mental basada en magia ceremonial. Que sus prácticas no eran simples ritos, sino ejercicios diseñados para quebrar egos, manipular voluntades y moldear individuos para tareas específicas. Otros van más lejos. Aseguran que ciertos grupos de élite, como políticos, empresarios o figuras religiosas, han adoptado simbología crowleyana como parte de sus redes privadas de poder. Que Do What Do I se convirtió en su filosofía interna, la justificación estética para actuar sin límites, sin ética y sin responsabilidad. Y sí, hay organizaciones que todavía celebran rituales inspirados en Crowley. Algunas públicas y otras tan discretas que apenas se susurran en conferencias alternativas. ¿Pruebas? Muy pocas. ¿Coincidencias? Un chingo. Entre todas las teorías que rodean al mago, esta es la que más molesta a los racionalistas. ¿Cuál es? Bueno, pues la idea de que los rituales de Crowley no solo afectaban la psicología,
sino el tejido mismo de la realidad. Los defensores de esta idea se apoyan en un punto clave: el caso del contacto con Aiwass. Para ellos no fue un delirio, ni una alucinación psicodélica, ni una construcción literaria. Fue un mensaje, y no un mensaje metafórico, sino literal. Una transmisión de una inteligencia no humana. Algo que se comunicó con él a través de símbolos, números y mandatos. La pregunta entonces deja de ser si existió Aiwass, y la podemos cambiar por ¿qué cosa abrió Crowley para recibir a Aiwass? Muchos ocultistas modernos creen que Crowley perforó algo, que fracturó una membrana mental o psíquica, que dejó una grieta y que esa grieta sigue activa cada vez que alguien recita un ritual suyo sin entenderlo. Es aquí donde su legado se vuelve realmente peligroso. No es lo que dijo, es lo que pudo haber conectado. Hay profetas que dejan libros. Crowley lo que dejó fueron métodos. Hay líderes que dejan discípulos. Crowley dejó herederos. Su nombre se repite hoy más que en vida. Su obra se estudia más. Sus diarios se transcriben, analizan y reinterpretan. Sus ideas se aplican en movimientos espirituales, artísticos, conspirativos y hasta corporativos. La Bestia 666 no desapareció, se distribuyó, se volvió software cultural, una presencia, un virus simbólico. Y como todo virus evoluciona. Crowley fue odiado, censurado, mitificado y adorado al mismo tiempo. Fue escritor, místico, adicto, espía, visionario y monstruo. Y sin embargo, lo que quedó de él no fue su cuerpo decadente ni sus escándalos. Lo que quedó fueron las preguntas incómodas que dejó abiertas. ¿Es la voluntad humana una fuerza real? ¿La magia es disciplina mental o una tecnología no comprendida? ¿Hay entidades dispuestas a comunicarse si se rompe la barrera correcta? Y la más perturbadora, ¿cuánto de la cultura actual, llamémosle música, cine, literatura, espiritualidad, es obra directa o indirecta de un solo hombre? Crowley cambió el siglo XX y quizá todavía está moldeando el siglo XXI. Y así llegamos al final de este recorrido por la vida, la mente y la herida que dejó Aleister Crowley. Ahora que conocemos sus inicios, sus excesos, sus sombras y sus mitos, queda una última pregunta suspendida en el aire, flotando como un eco incómodo. ¿Crowley era un loco, un genio o un peligro? Los defensores dicen que fue un visionario adelantado a su tiempo, un explorador de la conciencia, un científico de lo espiritual que se atrevió a cruzar fronteras que otros ni siquiera se atreven a nombrar. Los detractores lo llaman charlatán, drogadicto, manipulador, un hombre cuya influencia generó más caos que iluminación. Pero quizás la respuesta no es tan simple. Quizás Crowley fue las tres cosas al mismo tiempo. Un loco con método, un genio con excesos y un peligro con propósito. Porque si algo nos enseña su historia es que la mente humana, cuando decide romperse por voluntad propia, puede liberar fuerzas que ni siquiera la psicología moderna sabe clasificar. Crowley jugó con rituales, con símbolos, con drogas, con sexo, con entidades. Pero también jugó con la voluntad. Y eso es lo que vuelve su legado tan inquietante.
Él creía de verdad que la voluntad era una herramienta capaz de modificar la realidad. Y tal vez, solo tal vez, no estaba completamente equivocado. La ciencia todavía no tiene lenguaje para explicar por qué algunas coincidencias parecen demasiado precisas. ¿Por qué ciertas personas logran cosas que otros llamarían imposibles? ¿Por qué la intención, cuando se sostiene con una concentración casi obsesiva, produce resultados fuera de toda estadística? Crowley llevó esa idea al extremo. La convirtió en doctrina, en filosofía, en magia. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Cuánto de lo que hizo fue psicología y cuánto fue magia real? Podemos decir que sus rituales eran metáforas. Podemos asumir que sus visiones eran alucinaciones químicas. Que Aiwass era una proyección de su mente agotada. Que la abadía era solamente una comuna libertina. Que los fenómenos extraños alrededor de él fueron exageraciones o malas lecturas del contexto. Pero, ¿y si no lo fueron? ¿Y si algunos rituales sí funcionaron? ¿Y si sí abrió puertas? ¿Y si dejamos entrar algo que todavía no entendemos? Hay testimonios, hay diarios, hay coincidencias. Nada concluyente, pero pues tampoco nada que permita cerrar el caso. Crowley vivió como si estuviera dialogando con una fuerza externa, como si fuera mensajero de un plan más grande, más antiguo, casi impersonal. Tal vez era delirio, pero tal vez era contacto, pero tal vez eran ambas cosas mezcladas hasta que ya no había forma de distinguirlas. Porque al final la magia no son luces, ni humo, ni fantasmas. La magia es voluntad, es intención dirigida, es el acto de decir, esto es lo que quiero que ocurra, y luego dejar que el mundo tiemble. Y eso es lo verdaderamente perturbador. Todos tenemos ese potencial. Crowley solo se atrevió a explotarlo sin frenos, sin moral y sin miedo. Quizás eso lo convirtió en un pionero. Quizá eso lo convirtió en un monstruo. Mientras cerramos este viaje, queda una reflexión final. Crowley no cambió la historia porque fuera un brujo. La cambió porque tuvo el descaro de creerse uno. Porque actuó como si la realidad fuera una membrana flexible. Porque entendió que el verdadero poder no está en los rituales, sino en la capacidad de sostener una intención hasta que deje de ser deseo y se vuelva destino. Y eso, para bien o para mal, lo convierte en uno de los personajes más peligrosos del siglo pasado. Así que esta noche, mientras apagas la luz, mientras te quedas un momento en silencio, piensa en esto. Si Crowley tenía razón, si la voluntad humana puede moldear el mundo, ¿cuál es la tuya? ¿Y quién o qué podría estar escuchando cuando decides usarla? Recuerda, en el reino de la mente, nada muere, nada se apaga, nada se olvida. Y algunos nombres, como el de Crowley, siguen resonando mucho después de que su cuerpo deja de respirar. Esto fue La Hora Macabra. Gracias por mirar a la bestia a los ojos. Ahora te toca decidir qué hacer con lo que viste. Y bueno, chicos, así damos por concluido el episodio de la hora, no de la hora macabra, sino de perturbador, el día de hoy. Los invito, ya saben, a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 de la noche, hora de México, en La Hora Macabra, en vivo por Facebook Live. También les recuerdo que este capítulo en un ratito va a estar disponible en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kaboom Podcast. Síganme,
me enganché para acá y formen parte de esta comunidad siniestra. Y si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror y más, pueden entrar a mi canal de WhatsApp. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!